Reciban un cordial saludo, estimados compañeros, estimado profesor. En esta oportunidad, nuestro grupo, el grupo número 5, va a exponer acerca de la cultura Paracas. Nuestro grupo está conformado por Rodríguez Melgarejo Ángel, Sotelo Aguedonelli, Quiñones Tamara Leslie Yomira, Ramírez Mata Yampiero y quien les habla, Vega Osorio Blanca Talía. Para poder iniciar la exposición, antes es preciso situar a la cultura Paracas y resaltar su importancia. Esta cultura va a ser una civilización precolombina del antiguo Perú, y a este periodo en el cual se desarrolla se le va a denominar formativo superior u horizonte temprano. La cultura se va a desarrollar en la península de Paracas, en la provincia de Pisco, en la región Ica, y va a tener una duración aproximada de 900 años, iniciando su desarrollo 700 años antes del nacimiento de Cristo y teniendo su fenecimiento cultural 200 años después de Cristo. Esta cultura es una sociedad muy importante porque va a aportar mucho en cuanto al arte textil, en sus momias y además en la medicina con la trepanación craneana. Para poder tener un panorama amplio acerca de la cultura Paracas, es que vamos a visualizar esta presentación a modo de introducción. En la imagen podemos ver algunos aspectos importantes de la cultura Paracas, en la cual se resaltan sus momias. Dicho sea de paso, en estas momias se han encontrado los principales textiles Paracas y además cuál es la división de esta cultura y la explicación que va a estar a cargo de los diferentes expositores que conforman nuestro grupo. Esperamos que la exposición sea de su sumo agrado y no olviden que al finalizar nuestra exposición tenemos un material muy interesante preparado para todos ustedes. Bien, vamos a dar entonces inicio y bienvenida a nuestro primer expositor. Cultura Paracas Cavernas. La cultura Paracas Cavernas se encuentra ubicado en Huaca Blanca, departamento de Ica. Tiene una antigüedad de 700 años antes de Cristo. La población principal de la cultura Paracas en esta época se desarrolló en Tajahuana, a orillas del río Ica, en el sector Ocucaje. El nombre Paracas Cavernas se debe a la manera de cómo enterraban a sus muertos los Paracas, en forma fetal. Esto se comprueba por los hallazgos de los fardos funerarios encontrados en Cerro Colorado. Las tumbas encontradas en la cultura Paracas Cavernas eran subterráneas, cavadas en las rocas, con una forma que parece una copa invertida o de botella de cuello alto, en cuyo fondo de unos 6 metros de diámetro colocaban los fardos funerarios. Organización social y política. Paracas fue una sociedad dividida en clases antagónicas, es decir, hubo grupos sociales con intereses económicos diferentes, no igualitarias. Esta diferencia social surgió como resultado de una desigual apropiación de la tierra, de los talleres artesanales, de los productos y de la explotación de la mano de obra. Así estuvieron de un lado los sacerdotes, militares y ciertos civiles que colaboraban en la administración del Estado. De otro lado los campesinos, los artesanos y pescadores. Organización política. La cultura Paracas estuvo muy influenciada por la cultura chavín. Esta influencia se reflejó sobre todo en su vida religiosa y el gobierno teocrático, que estaban en manos de los sacerdotes, quienes implantaron un sistema opresivo. Asimismo, se da la existencia de una cadena de centros ceremoniales a cargo de los sacerdotes. Textilería. Fueron grandes tejedores y conocedores de la industria textil. Utilizaron lana de auquénidos, plumas, algodón, cabellos humanos,
fibras vegetales y tintes indelebles, como materiales de trabajo. Tejieron hermosas telas, trenzados, paños cruzados o azargados, encajes y mallas. En los mantos estuvieron representados algunos personajes demoníacos, además de peces, reptiles, aves y mamíferos. El tejido del periodo Paracas Cavernas es bicromia, porque hay representación del felino o seres antropomorfos, geometrizados con cabellos de serpiente. Predomina la técnica de la doble tela. Medicina. Eran expertos en operaciones quirúrgicas, especialmente en la trepanación de cráneos, con el fin de curar fracturas, infecciones y tumores. Usaban como anestesia la hoja de coca, chicha de jora, que quiere decir bebida alcohólica hecha de maíz amarillo, para contrarrestar el dolor y evitar las infecciones. Cerámica. Existieron dos tipos de cerámica. Una cerámica grande, vasijas, con dibujos sencillos sobre fondo color naranja y marrón oscura. Otra cerámica chica, tazones, jarrones, pintadas después de cocido los huacos, con colores vivos como rojo, negro, amarillo y verde, separadas por incisiones. La forma era diversa, doble cuello y asa puente, base redonda. La cerámica de Paracas también está expresado en dos periodos: Paracas Cavernas, que fue policroma, que quiere decir que se utilizó varios colores. Paracas Necrópolis fue descubierta en el año de 1927. Recibió ese nombre por la cantidad de divisiones subterráneas dentro de las tumbas, que asemejaban a una ciudad de los muertos. La cultura Paracas data desde los años 200 a.C. hasta los primeros años después de Cristo. Se caracterizan por la forma rectangular de sus cementerios. Estas tumbas se encontraron al pie del Cerro Colorado. Son cavidades rectangulares de poca profundidad, cuyas paredes eran de barro con cantos rodados y el techo de paja y madera. Las tumbas se ocultaban cubriéndolas con arena. Fardos funerarios. Algunos fardos son muy complejos y tienen muchos objetos, mientras que otros solo cuentan con la momia. Todas las momias de Paracas encontradas dentro de los fardos funerarios estaban en posición fetal. Los Paracas creían que al morir se pasaba a otra vida. Es por ello que los muertos eran enterrados con todas sus pertenencias. Se podía distinguir la diferencia de clases sociales según cuán adornado estaba el fardo. Los personajes más poderosos estaban sumamente adornados. Organización política y social. La cultura Paracas es posiblemente el primer estado militar del mundo andino. El gobierno teocrático estaba en manos de los sacerdotes y militares que implantaban un sistema opresivo. La cultura Paracas estaba compuesta mayormente por campesinos que aceptaban todo lo que decían los sacerdotes, ya que temían el castigo de los dioses. Economía. Los pobladores de la cultura Paracas tenían grandes conocimientos de irrigación. Controlaron la escasez y el exceso del agua aprovechando el agua subterránea y la superficial. Condujeron el cauce que bajaba desordenadamente por los ríos llevándolos por canales de irrigación que partían de bocatomas ubicadas a kilómetros arriba. También usaron la técnica de la chacra hundida o huachaque, que consistía en retirar la capa superficial de la tierra árida y dejar al descubierto la capa con la humedad del subsuelo. Esta técnica permitió sembrar y cultivar alimentos como el frijol, payar, camote, yuca, lucma, el maíz y el algodón. Cerámica. La cerámica de esta época no fue tan representativa como en la época de cavernas, aunque se mantiene la forma de doble pico y asa puente. Es menos decorada, de color amarillento y además es más escasa. Textilería.
Estas telas fueron elaboradas con algodón y lana de camélidos, como la llama, vicuña y alpaca. Presentan mayor maestría y delicadeza en los diseños debido a que eran bordados, lo cual permitía ordenar hermosos motivos y creaciones llenas de color. Se considera que los bordados eran representaciones gráficas de relatos y mitos. Destacan mucho los diseños naturalistas tomados tanto de la flora y fauna, tales como serpientes, aves, felinos, peces, frutos, flores, etc. Arquitectura. Tanto en la península de Paracas como en otros sitios Paracas no se han hallado rastros de arquitectura monumental, a excepción del Valle Bajo de Ica, donde se encuentran dos sitios importantes, Ánimas Altas y Ánimas Bajas. Si los Paracas seguían sin duda un ceremonial riguroso y prolongado. La cerámica Paracas tiene formas muy variadas, ollas, tazas, platos, así como botellas y vasijas, globulares con doble pico vertical unido por gollete puente. Algunas son de forma escultórica, representando figuras humanas similares a los cuchimilcos de la cultura chancay. Trepanaciones craneanas, cultura Paracas. Hace muchos años, los Paracas practicaron operaciones quirúrgicas y las más populares son las trepanaciones craneanas, como observamos en estas imágenes. Para esta práctica, los cirujanos Paracas utilizaban muchas herramientas, entre ellas cuchillas de obsidiana, tumis o cuchillos con filo en forma de media luna. Estos cuchillos estaban hechos de una mezcla de oro y plata, es decir, una aleación. Además, también empleaban bisturís y pinzas, utilizaban algodón, gasas y vendas para poder alivianar el dolor. La técnica que utilizaban era la de la perforación del cráneo con la cuchilla de obsidiana, y se raspaba o excavaba el hueso dañado con el cuchillo, haciendo un movimiento circular que daba forma circular a la abertura. Así podemos encontrar diferentes vestigios que expresan la forma en cómo se desarrollaba esta técnica de trepanación craneana. Realizado el tratamiento respectivo, la abertura se sellaba con unas planchas de oro o de mate de calabaza. Ello permitía que la operación cicatrice sin ningún problema. Pero ¿por qué los Paracas realizaban estas trepanaciones craneanas? Mucho se ha dicho que posiblemente los Paracas, al momento de que se enfrentaban en las guerras con otros pueblos, resultaban lastimados, y es por ello que la trepanación craneana era una técnica muy importante para poder cicatrizar aquellos daños que se habrían causado al momento de que ellos se enfrentaron y posiblemente tuvieron una fractura en el cráneo. Se ha discutido mucho acerca de las razones que van a impulsar la realización de estas prácticas. Muchos de ellos dicen que al momento de las guerras, al momento del enfrentamiento con las diferentes armas que ellos tenían, posiblemente se ocasionaba el hundimiento de las paredes óseas. Otra hipótesis es que habían enfermedades mentales, y estas enfermedades mentales los Paracas trataban de solucionarlo a través de la trepanación craneana, porque ellos creían acerca de los procedimientos mágicos, y posiblemente a través de esta técnica podían salir los espíritus causantes del mal. Entre las trepanaciones vamos a encontrar algunas deformaciones craneanas. Para estas deformaciones se van a utilizar algunas herramientas. Muchos dicen que este tipo de deformación va a empezar desde la niñez, debido a que es desde la niñez donde empieza el desarrollo óseo del niño, y esto va a ser aprovechado por los Paracas. Muchos cráneos que han sido encontrados y que tienen este tipo de trepanación
van a indicar que las personas han sobrevivido a esta práctica debido a que estas heriditas han cicatrizado y en la zona operada se van a encontrar callos óseos, es decir, una especie de cicatrización ósea para que la plancha que se sella al momento de que se hace la obturación empiece a cicatrizar en base al mismo cuerpo, en base a a la misma naturaleza de nuestro cuerpo. Y bien, ¿quién podría imaginar que todo este vestigio, todo este conocimiento médico lo aplicaban los paracas? Hoy en día, esto aporta grandes avances en la medicina humana cuando se trata de algunas cirugías complicadas a nivel de cráneo. Bien, compañeros, ahora para poder aplicar todo lo aprendido en esta exposición, hemos preparado para ustedes la presente ficha de aprendizaje, la cual además la vamos a facilitar en el grupo de WhatsApp para que los que deseen puedan imprimirla y desarrollarlo con nosotros. Esta ficha de aprendizaje es acerca de la cultura paracas. Y la primera pregunta que nos debemos hacer es ¿dónde se desarrolló? Nuestra compañera bien lo expuso y además se situó el año de desarrollo. Entonces diremos que la cultura se desarrolló en los valles de Chincha, Pisco e Ica al sur de Lima. ¿Quién fue el descubridor? El descubridor, recordémoslo, fue Julio Cetello y va a dividir la historia de Paracas en las Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis expuestos por nuestros compañeros Nelly y Ángel. Bien, ahora vamos a ver un poco acerca de la cerámica y los materiales textiles que ellos desarrollaron, lo cual ustedes van a poder encontrarlo en la ficha de aprendizaje que les vamos a facilitar. Y además también tenemos alguna información importante acerca de la cultura paracas. Por ejemplo, un curioso dato acerca de las trepanaciones craneanas. Estas cirugías nos dice que va a consistir en la perforación del cráneo, como bien lo vimos en la exposición. Esta ficha de aprendizaje va a ser una especie de resumen para que ustedes tengan en consideración toda la información que se ha desarrollado a lo largo de nuestra exposición, resaltando la ingeniería paracas, los diferentes vestigios culturales, las técnicas que tuvieron en la pesca, la caza, la recolección de frutos, acerca de la pesca de mariscos y entre otros cultivos que ellos tenían. Bien, entonces en base a esta exposición hemos preparado algunas preguntitas de retroalimentación. Por ejemplo, una de ellas es ¿quién dividió la historia de los paracas? Entonces, en base a lo que hemos desarrollado tanto en la exposición y en la ficha que les vamos a facilitar, van a poder desarrollar estas preguntas. La segunda pregunta es ¿en qué envolvieron a sus muertos los paracas? La tercera, ¿a qué se llama trepanaciones craneanas? ¿Cómo vamos a definir esta técnica? Todo ello lo van a poder resolver en base a la exposición que hemos preparado para ustedes y en base a esta ficha que contiene el resumen respectivo. Bien, ahora vamos a ver un poco acerca de las preguntas de opción múltiple. La pregunta número 6 señala ¿quiénes fueron los paracas? Entonces ustedes tienen ahí algunas alternativas como por ejemplo si fueron retratistas, fueron pescadores o cazadores, fueron horticultores, fueron joyeros o no fueron ninguna de estas alternativas. La séptima pregunta es acerca de la trepanación craneana. ¿Qué es la trepanación craneana? Tenemos las alternativas, una cirugía del cráneo, un tatuaje, ponerse aretes en el cráneo, deformarse el cráneo o ninguna. Posiblemente ustedes me digan, es una cirugía del cráneo. Y la octava y última pregunta es acerca del descubrimiento de la cultura paracas. ¿Quién descubrió la cultura paracas? Y con esta pregunta estaremos finalizando nuestra exposición. Agradecemos mucho la atención brindada. Les agradecemos bastante y esperamos que esta exposición y nuestra presentación haya sido de su agrado. Muchas gracias.